Bases biomecánicas aplicadas a la danza. ¿Qué pasa en tu articulación cuando estás bailando? ¿Qué pasa con los músculos, el componente músculo-esquelético? ¿Cómo trabajar desde ahí para prevenir lesiones? La biomecánica es fundamental cuando diseñamos ejercicios y a la vez cuando diseñamos pasos. Nuestro sistema músculo-esquelético tiene un fundamento, tiene un orden. Las articulaciones entran en juego, en sincronicidad, y a todo esto, o al estudio de toda esta parte de nuestro cuerpo, le llamamos biomecánica. Desde la artrocinemática, ¿qué pasa dentro de la articulación? Desde la miocinemática, ¿cuáles son los músculos que nos ayudan a ejercer ciertos movimientos en diferentes estilos en la danza? De esto profundizaremos porque es sumamente importante conocer el cómo, el por qué y el para qué del movimiento de nuestro cuerpo, cómo desarrollarlo, cómo prevenir lesiones desde el conocimiento, desde la base, desde lo fundamental, desde lo teórico, para posteriormente llevarlo a una práctica más adecuada, más ética e idónea. Yo soy Richie Sánchez, director de proyecto Urban Dance. Tengo más de 50 años de experiencia en la danza como bailarín, coreógrafo y docente. Yo soy David Fernando Gómez, profesional en fisioterapia, licenciado en kinesiología, experto en movimiento corporal humano y bailarín con más de 16 años de experiencia en la danza urbana. Junto con IDARTES, estamos llevando esta información a las diferentes academias y personas que hagan movimiento con todo su cuerpo, porque Bogotá tiene mucho que contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo, Bases de la biomecánica aplicada a la danza. El día de hoy miraremos entonces cómo se comporta nuestro cuerpo, qué pasa en la articulación cuando nos estamos moviendo, porque eso es sumamente importante. De hecho, pasaremos entonces y recapitularemos todo lo que vimos del componente muscular al sistema esquelético. Y después aquí el maestro Richie nos va a estar mostrando un poco más allá este concepto de biomecánica y músculo aplicado a la danza. Sí, realmente yo siempre he insistido y los que me conocen saben que siempre les hablo de diseñar ejercicios para su estilo, porque nosotros hacemos movimientos, calentamos repetitivamente sobre lo mismo que vemos haciendo a otros, pero no hay una profundización sobre qué requiere mi estilo, qué trabajo. No estoy hablando de movimientos que tengan que ver con el estilo, sino ejercicios de fortalecimiento, de flexibilidad, de acondicionamiento físico para el cuerpo del bailarín. Los estilos y los ejercicios para los estilos, creo que cada uno de los que los enseña lo sabe hacer, y eso es claro, justamente por eso enseñan esos estilos. Total, es hablar entonces de lo que en realidad se necesita para prevenir las lesiones, para que la danza sea más inteligente. Y partimos desde esto, ¿no? Desde la importancia de ver lo fisiológico, lo biomecánico que vamos a entrar a descubrir el día de hoy, pero también el conocimiento de lo básico, de la anatomía, de cómo funciona el cuerpo. Es importante esto del calentamiento articular, darnos cuenta que con diferentes maneras de movernos se utilizan diferentes componentes musculares y otros que se dejan de utilizar. Y que en ese sentido de ideas hay que entrar en esto que tú hablas del entrenamiento complementario a eso que yo estoy trabajando en exceso, ¿no? Sí, yo quiero dejar en claro que estos videos no son solamente para docentes, porque encontramos muchos bailarines que trabajan desde el freestyle, desde su propia danza, y eso también va para ellos, no importa quién sea, solamente es pensar en el cuidado de nuestro cuerpo, en cómo lo entrenamos, en cómo lo llevamos a ir más allá, porque pues los humanos venimos con unos rangos de movimiento naturales, pero los bailarines sobrepasamos esos rangos de movimiento por necesidad, por el estilo o por retarnos a nosotros mismos como a ir siempre más allá, pero no podemos llegar a esos retos sin un previo conocimiento y sin saber de dónde parto y hasta dónde quiero llegar. Eso es muy importante, tanto muscular como articularmente, así que por eso aquí es donde se une lo muscular, lo articular en los movimientos desde la biomecánica. Cualquiera que tenga un auto debe saber mínimamente cosas de funcionamiento. Quien no conoce su auto se queda varado y ahí llegó y tiene que llamar a un tercero para que venga a soportarlo. Entonces nosotros lo que queremos con esto es que nosotros seamos nuestros propios mecánicos, que sepamos, porque entre más conozcamos de nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a una lesión, más rápido sabemos qué nos la ocasionó y qué es lo que debo hacer. Cuando un profesional nos indica todo esto y sabemos exactamente cómo lidiar con nuestro cuerpo, eso hace que el tiempo de recuperación sea mucho más corto. Totalmente cierto. De hecho, esto hablas algo muy importante, Richie, y es que nosotros debemos darnos cuenta que algo es lo que dice la teoría, que lo vamos a entrar a ver ahorita en la parte biomecánica, y por otro lado es lo que se ejecuta en danza. Como tú lo acabas de decir, muchas veces sobrepasamos los límites de nuestro cuerpo y debemos ser conscientes que de una u otra manera el ejercicio repetitivo de impacto genera una lesión de entrada. La danza en exceso, el trabajo ya, la sobrecarga puede generar un tipo de lesión porque estamos llevando el cuerpo al límite, ¿no? Pero es entonces cómo me preparo para que esto en realidad no genere ese daño tan grande en mi cuerpo. Eso que tú hablas también es muy importante. Es como cuando yo les digo a mis pacientes que llega el futbolista con los guayos siempre
siempre puestos. Es darnos cuenta que hay un escenario, hay un espacio de trabajo donde debemos conservar unas posturas adecuadas, asociadas al estilo, pero también fuera de él debemos comportarnos de otra manera, ¿no? Ser más conscientes de nuestro cuerpo, cuidarlo, ver también cómo nos estamos moviendo, cómo nos estamos fortaleciendo. Esto que tú hablas del auto es sumamente importante. ¿Desde dónde le estoy haciendo mantenimiento a mi propio auto, a mi propia máquina? Un automóvil convencional necesita cambio de aceite, ajuste de sus llantas, cambio. El trabajo en el cuerpo del bailarín de la herramienta implica entonces trabajo en fuerza, en estabilidad, en flexibilidad, en trabajo del centro, el componente de alimentación que es sumamente importante, el trabajo emocional que es fundamental. Eso es otro capítulo, la alimentación, ¿no? Hay algo importante, chicos, y es que cuando ustedes conocen su cuerpo y empezamos a usar elementos externos para entrenar, con esto me refiero a vendas, a cintas kinesiológicas, rodilleras, coderas, eso es una alerta. No es, me duele la rodilla, me pongo una rodillera y soporto. No es la manera de tratar una lesión, porque lo que estamos haciendo es un paliativo que no va a lograr recuperarse. Entre más limpio trabajes tu cuerpo, eso quiere decir que está más saludable. Si yo tengo una lesión de rodilla, no debo usar cosas que no están formuladas, que no sé, que no, digamos, yo no soy enemigo de las rodilleras que ya vienen, uno mete el pie, porque yo siento que me presionan lugares que no necesito. Hay otro tipo de terapia, otro tipo de mantenimientos. Ahora la cinta kinesiológica va justamente a los puntos donde deben ir y es más saludable, pero todos tenemos muchos tienen una rodillera que tal vez ya les queda hasta bailando, pero es que es la de la buena suerte. No, necesitamos empezar a ser más conscientes, tener esa danza inteligente, trabajar nuestro cuerpo a partir del autoconocimiento. Eso es fundamental para la danza. Total. De hecho, aquí habla algo muy importante, Richie, y es el autoprescribirse. Entonces, este tipo de órtesis, de rodillera, si es la indicada que necesito, ponernos el taping sin el conocimiento adecuado. Llevando todo esto lo que puede cambiar en mí es la biomecánica. Y entramos entonces en este capítulo para conocer un poco más de qué es eso de la biomecánica, por qué la puedo modificar, por qué es tan importante. Así que para ello, estamos aquí invitándolos con Richie a que no se despeguen, porque vamos a hablar un poquitico más a profundidad junto con nuestra bailarina para que podamos mostrarles un poco más de esto que es tan importante para la danza inteligente. Bueno, y para hablar en términos de biomecánica debemos entonces conocer el sistema esquelético. Para ello entonces vamos a hablar de que nuestro cuerpo o nuestro esqueleto está dividido en dos esqueletos principales. Vamos a subdividirlo: el cráneo, la columna vertebral, la reja costal y el componente de la pelvis. A este le llamaremos el esqueleto axial, es el centro del cuerpo. Imagínense por un momento que estuviéramos en la punta de un edificio muy alto y que por ese edificio vamos a botar un cajón, el cual vamos a bajarlo muy lentamente, muy despacio, con una cuerda. ¿Se imaginan ustedes cuánta tensión deben hacer ustedes para que el cajón no los lleve a ustedes? Bueno, eso pasa con el centro de nuestro cuerpo. Nuestro esqueleto axial es el centro, el soporte. ¿De qué? Del esqueleto apendicular, que serían nuestras extremidades, nuestros brazos y nuestras piernas. En el ejemplo del edificio estarían ustedes localizados acá en el centro, en el axial. La cuerda sería el esqueleto apendicular. Es muy importante darnos cuenta que nuestro esqueleto necesita estabilidad que va a ser dada por el componente muscular. Cuando estamos bailando, cualquier tipo de estilo, salsa, reggaetón, estamos haciendo urbano como tal, ballet, jazz, siempre estamos trabajando en componentes estructurales y musculares y articulares como estos que estamos nombrando. Así que para ello vamos a hablar un poquitico más de las articulaciones. Ya vimos el componente muscular, entonces hablaremos de la articulación del hombro. Esta articulación del hombro permite movimientos en flexión, movimientos en extensión, movimientos en abducción y movimientos en aducción, ¿sí? Pero también la suma de todos estos movimientos nos permiten una circunducción completa de la articulación. Es una articulación, de hecho, es de las más inestables y también de las más móviles de nuestro cuerpo. Debemos darnos cuenta que como bailarines no nos movemos en un solo plano, ¿verdad? Nos movemos en planos funcionales, ¿sí? Es muy raro alguien que camine de esta manera, sería muy robotizado. No obstante, hay estilos que requieren planos más lineales. Y aquí aplica mucho entonces la biomecánica. Desde ya estamos hablando de biomecánica. Biomecánica es esto que estamos aplicando, ver qué hay en nuestro cuerpo, cuáles son las articulaciones, cómo se están moviendo, qué movimientos tiene. Es muy importante entonces
ahorita vamos a entrar a ver cómo se desplaza mi cuerpo en el espacio, ¿sí? Qué tipo de articulación estoy utilizando más para posteriormente entrar a analizarla. Hablando de la articulación del hombro, seguimos entonces hablando que esta articulación está conformada por un hueso muy importante que es el húmero, y ese húmero entra en una cavidad que se llama la cavidad glenoidea. Sucede que esta cavidad es mucho más pequeña que la cabeza humeral, por eso es tan inestable como les cuento. En esta articulación entonces ya vimos que está conformada por estas estructuras óseas y los movimientos que genera, junto con el componente muscular que vimos en videos pasados. Después de eso, vamos entonces a la articulación del codo. Esta articulación nos permite movimientos de flexo-extensión. ¿Gracias a qué componente muscular? Bíceps y tríceps, como estuvimos viéndolo. Ahora, a nivel de esta articulación y en conjunto con otro componente a nivel del radio, se da el movimiento de pronosupinación, netamente dada por los músculos pronosupinadores. Es algo muy importante darnos cuenta que todas las articulaciones tienen un rango específico, al igual que la articulación del hombro como la articulación del codo, tienen un movimiento específico, ¿sí? También la articulación de la muñeca como tal. La articulación del codo está compuesta entonces principalmente por el cúbito, que se va a articular directamente con la parte más distal del húmero, haciendo la articulación del codo. El radio no articula en esta articulación. Seguimos con la articulación de la muñeca, que está compuesta por los huesos del carpo, junto con el hueso del radio y el hueso del cúbito. Estas conforman entonces la articulación de la muñeca, la cual permite movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Y en conjunto estas permiten una pequeña circunducción, ¿sí? No es tan natural. Así que hay que empezar a pensar en términos de movimiento. Por un momento ahí, cuestiónate y analiza en tu estilo de baile cuántas veces utilizas estas articulaciones. El solo hecho de pensar esto ya es pensar en términos biomecánicos, darnos cuenta que necesitamos de estas tres articulaciones del componente superior para poder movernos. Pero ojo con esto, no trabajamos de manera individual. Cuando hacemos, ejemplo, flexión de la articulación del hombro, cuando los llevamos arriba, también tenemos un movimiento a nivel de la escápula. La escápula también se está abriendo, es decir, que es muy importante que para que nosotros le pidamos al bailarín, a la bailarina, un buen rango de movimiento en flexión completa del hombro, pensemos en términos del componente de la espalda. Si es una persona que tiene una escoliosis o de pronto una postura muy cifótica, no va a poder llevar a totalidad el rango de movimiento. Ahora, saca pecho. Vean cómo modifica inmediatamente la flexión y el rango de movimiento. Pensemos en conjunto, el cuerpo se mueve así, en conjunto, en cadena. Es muy importante que nos enfoquemos en esto. La biomecánica hay que profundizarla, hay que estudiarla mucho más a fondo, articulación por articulación. Pero empieza e inicia viendo cuál es la estructura que más utilizas en tu cuerpo inicialmente en esta primera parte de tren superior. Bueno, nos vamos ahora con la segunda parte, dividiendo claramente nuestro cuerpo en dos, ¿no? En cuanto al tren superior y el tren inferior. Y aquí lo tomaremos directamente desde el componente lumbopélvico. Recordemos que nuestra columna vertebral está dispuesta entonces en forma de columna, ¿sí? Vaya la redundancia, es un raquis. Vértebra sobre vértebra, separada por un disco intervertebral que permite movimientos de flexión, pero también de extensión, como de rotación completa. Podemos rotar de un lado y del otro. Eso es. Al igual que la inclinación de un lado y del otro, podemos inclinarnos. Este movimiento se da a nivel del componente vertebral y lumbopélvico. Y para ello entonces hay que ingresar a estudiar un poco más de la biomecánica. En términos del movimiento lumbopélvico, vamos a hablar de la anteversión pélvica y la retroversión pélvica. Este movimiento a nivel de este componente habla del funcionamiento en sinergia de los músculos de la parte anterior, o sea, el componente abdominal, como los músculos de la parte posterior, los cuadrados lumbares. Si queremos mejorar la disociación para alguien en danza en cuanto a esta zona, deberíamos trabajar en el componente de fuerza de los músculos abdominales, del componente posterior. Es imposible pedirle a alguien que movilice su pelvis si no tiene la fuerza necesaria para ejercer los brazos de palanca y así generar movimiento. Pensar en danza es pensar en fortalecimiento, es pensar en mecánica articular. Seguimos entonces y hablaremos un poquitico de esta articulación y más enfocada hacia el componente lumbar. En muchos estilos como en el afro, en el dancehall, en el twerk, tenemos que
esta parte, todo el componente, todo el cinturón, juega un papel sumamente importante en cuanto al movimiento. Y recordemos que la columna vertebral está diseñada para distribuir y soportar las cargas del peso del cuerpo. Si yo ejecuto un movimiento en exceso, es decir, todo en conjunto con mi columna y con una carga muy alta y con poca estabilidad, es decir, si no he entrenado estabilidad, voy a conllevar a cargas a nivel de diferentes segmentos articulares, por lo cual es muy importante empezar a fortalecer y a disociar. Disociaremos. Es importante disociar movimientos controlados, trabajar en fuerza, en estabilidad. Tenemos entonces, saliendo del componente lumbar y dándonos cuenta la importancia del mismo y viendo biomecánicamente cómo se comporta en el peso y en la resistencia de nuestro peso, pasaremos entonces a la articulación principalmente de la rodilla, sin mencionar que la cadera no sea importante, pero sí, en prevalencia hay más lesiones de rodilla de lo común a nivel del gremio de la danza. Esta articulación está compuesta por tres estructuras óseas sumamente importantes, que vienen siendo los cóndilos femorales, la meseta de la tibia y el hueso rotuliano. Es la principal polea de nuestro cuerpo, nos permite flexión y extensión de la misma. Flexión, que es dada por los isquiotibiales, y extensión, que es dada por el componente del cuádriceps. Recordemos que cuando nosotros hablamos en términos de la articulación de la rodilla, hay una constante o un constante deslizamiento del componente de la rótula en relación al cóndilo femoral. Es decir, hace esto, así tal cual como lo estamos viendo en esta imagen. Es muy importante darnos cuenta entonces que la articulación de la rodilla y principalmente el hueso rotuliano debe estar muy bien alineado, de lo contrario va a empezar a chocar contra estas estructuras. En posiciones, por ejemplo, en estilos como en el ballet, cuando trabajamos mucho en la primera, debemos darnos cuenta que tenemos una gran activación de la cadena lateral. Toda esta cadena, rotadores externos de cadera, el vasto externo está más activo, lo que hace que ale profundamente el componente rotuliano hacia afuera, sufriendo, siendo más predisponente el bailarín a sufrir de impacto articular. Por ende es muy importante el fortalecimiento de la cadena interna, todo el componente interno, vasto interno, aductores. Pero esto únicamente lo vamos a ver si pensamos en términos de biomecánica, dándonos cuenta cuáles son las posiciones bases que trabajamos, qué está pasando en las articulaciones, cuáles son los músculos que se activan, y de ese modo evitar que nuestros alumnos y nosotros mismos como bailarines lleguemos a padecer de lesiones que nos saquen por mucho tiempo o de cierto tiempo, tanto de competencias como del escenario. Si te está gustando este video, te invitamos a que le des like, a que te suscribas y toques la campanita para que te lleguen todo nuestro material y así lo puedes compartir. Y acá abajo en la caja de comentarios déjanos saber cómo te está pareciendo el material y sobre qué más te gustaría saber. Bueno, apoyándonos un poco en toda la información que David nos acaba de dar, es importante que nosotros conozcamos cómo funciona la biomecánica dentro de ejercicios, pasos, movimientos que hacemos dentro de nuestras clases. Hay algunos mitos y errores cuando hacemos lanzamientos de pierna. Bien sea estos que vienen desde el ballet, desde el tendu, que pasa al jeté, que pasa al battement y que pasa al gran battement. Muchas veces no tenemos en cuenta muscularmente ni biomecánicamente cómo los debemos ejecutar. Y esto es lo que crea desarrollos musculares en lugares que no necesitamos. Por ejemplo, vamos a poner a Tina en primera posición, vamos a abrir los brazos a los lados. Usualmente yo les digo a mis estudiantes lo que ella acaba de hacer inmediatamente. Cuando estamos empezando, si abrimos todas las articulaciones, los dedos, eso nos va a dar una activación muscular diferente que nos va a preparar para hacer la segunda posición natural del ballet, porque si no tenemos fortalecido toda esta parte muscular, los brazos empiezan a caer o empezamos a bajar los codos y hacer posturas que no corresponden. Yo siempre les sugiero empezar a fortalecer jalando, usando las articulaciones hacia afuera. Si mi brazo está acá, yo busco que la articulación vaya más lejos y esto hace que muscularmente también empecemos a entrenar, ¿sí? A veces pensamos que es acá, pero lo que yo hago es usar la articulación y proyectar mi movimiento. Eso nos va a dar una estabilidad en la parte del tren superior. Entonces vamos a hacer un movimiento que se llama cloche, que busca la disociación, ¿sí? El ejercicio tiene como base retar la estabilidad del torso con la movilidad de la pierna, lo cual quiere decir que si yo reto la estabilidad de mi torso,
no puedo empezar a hacer este tipo de movimientos, sino que busco controlarlos. Si estoy trabajando desde dos partes diferentes, y el impulso con el que yo envío el lanzamiento tiene que estar apoyado en toda la parte abdominal y en el empeine, que es la parte más distal de nuestra extremidad superior. Entonces vamos a hacer clutch, empezar, lanzo, lanzo, lanzo. ¿Sí? Ahora vamos a meterle movimiento de brazos como si no tuviera control. ¿Sí? Cuando hacemos esto, no vemos que no hay ninguna estabilidad, y era de lo que hablaba David. Necesito tener una estabilidad para empezar a trabajar, así que ahora nos detenemos y lo repetimos con la otra pierna, viendo cómo es de estable el movimiento. Lanzo, lanzo, lanzo y lanzo. Ahí hay una estabilidad. Es un poco lo que nosotros necesitamos entender, que mientras un grupo muscular está trabajando de una manera, el otro está trabajando de otra. No podemos desligar una parte del cuerpo de otra mientras estamos trabajando. Ahora, lo que estábamos hablando acerca de la sentadilla, ¿sí? Ya David nos explicaba que yo puedo sobrepasar eso que te dicen, nunca puede pasar la rodilla del dedo gordo. Sí se puede, pero como nos decía, depende de dónde esté la carga del cuerpo. Usualmente yo les hago a mis estudiantes un estiramiento que permite mantener la línea del cuerpo, y aquí empezamos un estiramiento profundo y bajo al estiramiento, ¿sí? Exhalo, alargo, ¿sí ven? Y flexiono, y luego subo vértebra por vértebra, subo, y siempre hemos escuchado hablar de subir vértebra por vértebra, que es lo ideal, ¿no? Que cada vértebra empieza a subir. Pero tenemos esos musculitos pequeños que nos agarran los discos, que deben ser importantes de estimular. Entonces, hay un truco que yo hago, y es que cuando estamos abajo, yo subo y hago presión hacia el piso con mi tren inferior, subo presionando, 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 y estos disquitos, estos musculitos pequeños multífidos se agarran mucho más y se activan saludablemente. Repito, entre más fibras musculares implementemos en un ejercicio, más saludable es. Hay estilos en la danza que se enfocan en el trabajo principalmente de los brazos. Vamos a tomar como ejemplo el walking. Es un ejercicio donde el uso de los brazos tiene mucha rotación, ¿sí? Muchos lanzamientos de brazos, movimientos completos, y usualmente cuando yo veo una clase, vamos a calentar la articulación, ¿sí? Y empezamos a la articulación. Mi recomendación siempre será, debemos calentar desde lo muscular, siempre desde lo muscular. ¿Cómo diferencio yo muchas veces de lo muscular de lo articular? Un poco nos podemos fijar en la velocidad con que lo ejecutamos. Si yo empiezo a hacer rolls, perdón que no te voy a pegar, y lo hacemos los dos. Si empezamos a hacer, calentemos la articulación. A esta velocidad solo estamos limitándonos a trabajar la articulación. Si yo lo hago muscular, siendo una activación del músculo, que el movimiento venga desde una pequeña presión, empezamos a calentar el músculo, y esto nos puede llevar a hacer realmente una rotación más saludable. Es importante, apoyando siempre en lo que decía David, de la utilización de las escápulas. En estos estilos, las escápulas juegan un punto fundamental en el movimiento. Cuando yo voy a hacer un overhead atrás y cha, cha, cha. Ahora, algunas personas hacen el movimiento hasta acá. Entonces ahí lo que sucede es que yo tengo que hacer una fuerza adicional para que él se devuelva. Mientras que yo lo haga el movimiento completo, casi que al rebotar el músculo hace que se devuelva de inmediato. ¡Tac! Entonces si yo lo dejo sin un punto de llegada y de salida, eso va a hacer que esté haciendo un movimiento no completo en el estilo y que empiece a usar energías que no necesito. Entonces lo hacemos completo con los dos brazos. Y ahí vemos cómo el movimiento empieza a funcionar. Pero si la persona no está entrenada, seguramente su rango no va a ser el mismo. Entonces necesitamos entender que hay rangos de movimiento que necesitamos hacer que las personas paso a paso vayan llegando a esos movimientos. Que si yo puedo hacer esto a cierta velocidad, la otra persona tiene que ir a su ritmo, a su propio ritmo, porque muchas veces violentamos a las personas pretendiendo que vayan a una velocidad para las que no están preparadas. Bueno, qué buen viaje que nos acabamos de meter por la biomecánica, ¿no, Richie? Sí, yo siento que es un tema tan extenso que apenas, digamos,
referente a la danza podemos dar unas pequeñas pinceladas, porque también es crear la inquietud de que todos investiguen, se preocupen. Hay muchísimo material en las redes sociales. Ahí en la descripción de este video David nos va a dejar un link donde ustedes pueden consultar todo lo que tiene que ver con las articulaciones, con sus rangos de movimiento. Consúltelo, sígalo, es material de uso diario. De hecho, es muy bonito, ya para finalizar y complementar todo lo que vimos en cuanto a la biomecánica, las articulaciones, cómo se mueve, la artrocinemática, que es ver qué pasa en la articulación, la miocinemática, que es ver qué músculo participa, cómo me desplazo, darnos cuenta que, bueno, por lo menos personalmente a mí esto me ha servido como bailarín porque me da la capacidad de conocer el movimiento de mi cuerpo, para qué está diseñada mi herramienta, hasta dónde puedo llevarla, solamente con el hecho de poder experimentar con las articulaciones a nivel de los dedos, de mi cabeza, darme cuenta que yo puedo llevar mi cuerpo hacia otros segmentos en el espacio, utilizando de pronto también la kinesfera, Rudolf Laban, darme cuenta cómo puedo aplicar esto en la danza, ¿no? Es darme cuenta que es un todo, es una integración. En nuestro video anterior, cuando hablábamos de los músculos, veíamos los diferentes usos de la espalda, cómo hay, dependiendo del estilo, le damos un uso a la espalda, y eso es una invitación a que hagamos diferentes estilos, a que no nos sigamos solamente por una línea y un rango de movimiento, porque ahí es donde empezamos a encontrar dificultades en el entrenamiento, cambios en la parte corporal, lo que estábamos hablando, contracciones porque el estilo me lo pide, o alargarme demasiado cuando vemos. Y era un poco lo que tú decías, que me pareció fantástico, y es salir del escenario en la vida real, ¿sí? Estar como en la normalidad de cualquier ser humano, porque eso implica imbalances en el cuerpo. Cuando solamente quiero que vean que soy de ballet, entonces camino así, quiero que sea urbano, ser así, quiero que sea sexy, entonces camino así. Entonces necesitamos entender que eso también tiene una parte negativa. Muy chévere que nos identifiquemos con el estilo, es fantástico, pero necesitamos pensar que este instrumento es de larga duración. Lo vamos a usar en toda la carrera, y pueda que en la carrera cambie de estilo. Sí, hoy hago un estilo, después me aburrí, busco otro, pero el cuerpo va a ser el mismo. Entonces necesitamos entrenar inteligentemente para que nuestra herramienta esté fortalecida desde todos los puntos de vista que podamos. Total. Bueno, y con eso entonces siento que les damos apertura para el siguiente módulo, que no se lo pueden perder, porque vamos a hablar un poquitico de toda la parte neurológica, ¿no? Esto que acabas de decir, de tocar diferentes tipos de estilos, cómo interactúa y cómo se trabaja desde el sistema nervioso central para que tengamos una danza mucho más inteligente. Sí, y recuerden que aquí va a salir listo. Cuando esté nuestro próximo video, ustedes pueden consultarlo de inmediato, y vayan a los anteriores para que puedan entender un poco lo que estamos hablando, porque es una cadena. Una cosa nos lleva a otra, y ahora vamos a esa parte que para mí es tan importante, y es esto del aprendizaje. Cómo nosotros desde la docencia, desde bailar como persona, desde mi propia identidad como artista y bailarín, necesitamos recurrir a todos esos temas para que el aprendizaje sea mucho más efectivo.